Familia, muy buenos días. Qué rico poder reunirnos esta mañana una vez más para, después de adorar a nuestro Rey, estudiar su palabra. Desde el miércoles 5 de mayo, la presidencia de nuestra organización expidió un comunicado que leímos a todos ustedes y en el numeral 2 de ese comunicado dice así: en Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral, procuramos observar los signos de la actualidad para llevar un mensaje que la interprete con soluciones a los problemas de hoy que enfrentan las personas de hoy en el mundo de hoy. En ese orden de ideas, desde el ayuno, nos colocamos la camiseta de nuestra selección, no por apoyar una selección de fútbol, sino como una muestra de reconocimiento a nuestra nación y de respaldo a las instituciones de nuestra república. Y hemos tratado de entender durante todos estos días cuál debe ser la actitud de un cristiano en momentos de crisis nacional. Y esta mañana entonces vamos a tratar de ahondar un poquitico más para resolver esa pregunta. Le invito a que me acompañe, cierre sus ojos y vamos a orar. Vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro buen Dios. Amado Rey, te damos gracias por esta mañana, el privilegio que tenemos de reunirnos, de juntarnos, Señor, para adorarte y para escudriñar tus escrituras. Muéstranos, Señor, qué debe hacer un cristiano, qué debe hacer una iglesia en momentos como los que estamos atravesando en nuestro país, en momentos de crisis nacional, porque lo único que queremos, Señor, es respaldar nuestra nación en obediencia a tu palabra. Pongo en tus manos mi vida y mi corazón y te pido, Padre mío, que mis labios no sean otra cosa que un instrumento por medio del cual tú puedas hablar a esta tu preciosa iglesia. Es bajo la guía de tu Espíritu Santo y en tu precioso nombre, Jesús, que oramos. En acción de gracias, amén y amén. Muy bien, familia, quiero invitarle esta mañana a que me acompañe al libro del profeta Jeremías y se ubique en el capítulo número 29. Jeremías, capítulo número 29. Creo que todos estamos claros que durante el último año hemos tenido que afrontar una de las peores crisis que ha afrontado nuestro país. Comenzamos con una crisis en el área de la salud. Esta crisis afectó el área familiar y entonces hoy tenemos crisis en la familia. Esa crisis afectó la economía y hoy la economía global está afrontando una de las más severas crisis. Y finalmente hemos visto una crisis en la política y la gobernabilidad. Ninguno de nosotros ha sido ajeno a esta situación. Esta situación llegó a su máximo momento, a su clímax en las semanas pasadas, donde creo literalmente las cosas se salieron de control y se pusieron bastante complicadas, dejando en evidencia una de las problemáticas más aterradoras por las que está atravesando la juventud y la sociedad de nuestro país. Se trata precisamente de la crisis de valores por una parte y la crisis de autoridad por otra. El profeta Jeremías ejerció su ministerio durante una de las peores épocas de crisis nacionales que haya tenido que afrontar el pueblo de Dios. No solamente habían sido desterrados de Jerusalén a Babilonia, sino que estaban bajo el dominio de un rey tirano llamado Nabucodonosor. Sin embargo, debo hacer énfasis en que esta situación que ellos tuvieron que enfrentar no fue más que la consecuencia lógica y previsible por el pecado y la constante corrupción de sus líderes y gobernantes. No nos sorprendería entonces que lo que está hoy viviendo la humanidad también sea consecuencia del pecado de los líderes y de la corrupción de los mismos. Con esos pensamientos en su cabecita, acompáñeme y lea conmigo en el libro del profeta Jeremías, capítulo 29, los versículos 4 al 7, y entraremos de lleno a la palabra del Señor. Jeremías,
capítulo 29, versículos 4 al 7. Léalos conmigo, por favor. Van a aparecer ahí en la pantalla. Dice: así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia: construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto, cásense y tengan hijos e hijas, y casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. ¡Wow! Tremendo. Me encanta este pasaje. Me fascina este pasaje porque la invitación del Señor, en lugar de lamentarnos, en lugar de estar quejándonos, es a vivir la vida en la circunstancia que nos ha tocado vivir, pero adicionalmente buscar el bienestar de la ciudad a donde nosotros estamos. En nuestro caso particular, la petición del Señor sería: pidan, busquen el bienestar de Medellín, del área metropolitana, de Antioquia y de Colombia, porque su bienestar está íntimamente ligado al bienestar de esta ciudad, de este territorio. ¿Sabe? Estoy convencido de que las crisis nacionales son las peores circunstancias por las cuales un pueblo debe atravesar. Hablando con muchas personas, hablando con amigos, conocidos y familiares, la gran mayoría expresa que esta es la peor crisis que ha tenido que enfrentar. Para muchos incluso es la primera crisis que ha tenido que enfrentar. Pues bien, el pueblo de Dios no ha sido inmune a pasar crisis. De hecho, creo que es uno de los pueblos que con mayor frecuencia ha tenido que afrontarlas. No sé si será el resultado de la desobediencia o simplemente porque es la oportunidad para que el poder de Dios sea evidente, para que el Señor se glorifique y se manifieste en medio de todos los demás pueblos de la tierra. En Casa sobre la Roca estamos totalmente de acuerdo en que tenemos derecho a estar en desacuerdo. El libre derecho a opinar, a discrepar, a defender posiciones e incluso el derecho a protestar están estipulados en la Constitución Nacional. Esto hace parte de la libertad que tanto hemos defendido y que en últimas hace parte de las convicciones del cristianismo. En un principio, el movimiento cristiano se llamó la Reforma Protestante, porque precisamente protestamos frente a unas situaciones que no eran las más adecuadas, pero eso será motivo de otra enseñanza. En lo que no podemos estar de acuerdo nunca, y quiero que me escuche atentamente, es que en aras de defender este derecho se utilice la fuerza, la violencia e incluso la anarquía. Hemos llegado a extremos que definitivamente se salen de cualquier estructura. Y creo que todos los hemos observado en los diferentes noticieros. Nos han mostrado imágenes de sobra para corroborar lo que les estoy diciendo. No vale la pena entonces que entremos en este detalle. Solo debo decir que un pequeño grupo de personas, bueno, yo diría desadaptados, logran incitar a las multitudes y se desencadena una oleada de odio, resentimientos y un poder incontrolable que termina lastimosamente en actos demenciales, vandálicos y hasta delincuenciales. Y eso me lleva a preguntarme, y estoy convencido de que muchos de ustedes se habrán hecho esa pregunta: ¿qué está sucediendo en el corazón de estos jóvenes? ¿Qué está ocurriendo en el sistema educativo
mundial. ¿Cómo están siendo formados nuestros hijos, que son los ciudadanos que heredarán esta tierra? ¿Dónde están los padres de esos jóvenes que salen a las diferentes marchas a protestar, que vuelvo y repito, no es inadecuado, sino que cuando se vuelve violento y agresivo, ¿dónde están los papás? Ahora, ¿qué opinan los papás? Porque muchas veces ellos, eso que están viendo reflejado, eso es que están manifestando en el exterior, no es sino el resultado de algo que traen incrustado en su corazón. Pero bueno, nosotros no podemos cambiar la sociedad, pero sí tenemos que resolver una pregunta o un interrogante. ¿Qué hacer? ¿Qué debemos hacer nosotros los cristianos? ¿Cuál es nuestra posición? ¿Debemos quedarnos simplemente como espectadores pasivos o qué hacemos en medio de una crisis nacional? La Biblia dice que usted y yo no somos de este mundo, que nuestra ciudadanía está en el cielo, pero que tenemos que vivir en este mundo. Es decir, no somos del mundo, pero vivimos en este mundo. Entonces, retomando las palabras que Dios transmite a través del profeta Jeremías, nosotros tenemos que buscar el bienestar de nuestra ciudad, porque nuestro bienestar está directamente relacionado con el bienestar de nuestra ciudad. Pero no solo de nuestra ciudad, de nuestro país. Fíjese que en días pasados hubo un paro nacional y eso afectó a todas las regiones de nuestro país. Hubo desabastecimiento de alimentos, hubo en algunos lugares desabastecimiento de combustible, hubo desabastecimiento de medicinas y de insumos para la salud en medio de esta crisis del sector de la salud. Tremendo. O sea que nosotros no solamente debemos buscar el bienestar de nuestra ciudad, sino tenemos que abrir un poquito más nuestro espectro y buscar el bienestar de nuestro país. Pero ¿sabe algo? Lo que ocurra en otros países también nos afecta a nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer? Buscar el bienestar de nuestra ciudad, buscar el bienestar de nuestro país y, de ser posible, buscar el bienestar de nuestro mundo. Porque nuestro bienestar, querámoslo o no, está directamente relacionado con el bienestar de todas estas entidades. Desde la fundación de nuestra iglesia, nosotros hemos enseñado que los cristianos debemos ser buenos ciudadanos. Y hace poquito colocábamos el día de oración los viernes, un reto que simplemente era hablar bien de nuestro país. Enviar por nuestros grupos mensajes de positivos de nuestro país. Nuestro país es espectacular, nuestro país es hermoso. Unos pocos no pueden deteriorar lo que se ha hecho y construido por muchos años. ¿Qué estás hablando de tu ciudad? ¿Qué estás hablando de tu país? ¿Cuáles son las palabras que salen de tu boca con respecto a Colombia y a la ciudad en la cual vives? Recuerda que el Señor, por medio del profeta Jeremías, dijo: busquen el bienestar de la ciudad a donde los he enviado y clamen al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Entonces, quiero recordarles que nosotros, como ciudadanos cristianos, estamos o somos responsables delante de Dios para hablar bien y llevar siempre un mensaje de esperanza a los que nos escuchan. Como ciudadanos responsables, debemos cumplir con nuestras obligaciones. Debemos reclamar nuestros derechos, por supuesto, pero también ser responsables en el cumplimiento de nuestras obligaciones. En Casa sobre la Roca siempre hemos dicho que un buen cristiano
es un buen ciudadano. Ojalá lo pueda repetir conmigo. Di esto: un buen cristiano es un buen ciudadano. Quiero esta mañana revisar con ustedes 3 ejemplos que nos van a permitir determinar 2 cosas. La primera, ¿qué debemos hacer los creyentes durante una crisis nacional? Y la segunda, ¿qué debemos hacer como iglesia durante una crisis nacional? Dese cuenta, el objetivo es responder 2 interrogantes. La primera, como individuos, ¿qué debemos hacer cada uno de nosotros ante una crisis nacional? Y la segunda, colectivamente como iglesia, ¿cuál debe ser nuestra posición? ¿Qué debemos hacer en medio de una crisis nacional? Entonces vamos a revisar 3 ejemplos muy rápidos. El primero lo he llamado el rey Josafat. ¿Qué hace un gobernante? ¿Qué hace un dirigente en medio de una crisis nacional? Para ello, le voy a pedir que me acompañe al segundo libro de Crónicas y se ubique en el capítulo número 20. Segundo de Crónicas, capítulo número 20, y voy a leer prácticamente el capítulo completo. Sígame en la lectura. Versículo 1 dice: después de esto, los moabitas, los amonitas y algunos de los meunitas le declararon la guerra a Josafat. Y alguien fue a informarle: del otro lado del mar muerto y de Edom viene contra ti una gran multitud. Ahora están en Hasezón Tamar, es decir, en Engadi. Fíjate, hay una situación crítica. 3 ejércitos, los moabitas, los amonitas y algunos de los meunitas le declararon la guerra a Josafat. Esto, por supuesto, genera una situación crítica. Estamos hablando del rey, estamos hablando del mandatario, estamos hablando de la máxima autoridad de la nación. Mira lo que este hombre hace. Versículo número 3. Atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en todo Judá. Los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda del Señor. En el templo del Señor, frente al atrio nuevo, Josafat se puso de pie ante la asamblea de Judá y de Jerusalén y dijo: Señor, Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna todas las naciones? Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte. ¿No fuiste tú, Dios nuestro, quien a los ojos de tu pueblo Israel expulsó a los habitantes de esta tierra? ¿Y no fuiste tú quien les dio para siempre esta tierra a los descendientes de tu amigo Abraham? Observe, lo que este mandatario, lo que este rey, creyente por supuesto, en primera instancia, cuando se entera de que hay una crisis nacional a punto de ocurrir, es proclamar un ayuno. Todo el mundo viene y hacen una jornada de oración. Sigue orando Josafat y dice: ellos, versículo 8, la habitaron y construyeron un santuario en tu honor, diciendo: cuando nos sobrevenga una calamidad o un castigo por medio de la espada o la peste o el hambre, si nos congregamos ante ti en este templo donde habitas y clamamos a ti en medio de nuestra aflicción, tú nos escucharás y nos salvarás. Cuando Israel salió de Egipto, tú no le permitiste que invadiera a los amonitas, ni a los moabitas, ni los del monte de Seir, sino que lo enviaste por otro camino para que no destruyera esas naciones. Mira cómo nos pagan ahora viniendo a arrojarnos de la tierra que tú nos diste como herencia. Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer. En ti hemos puesto nuestra esperanza. ¡Wow! Tremenda oración la que hace Josafat. Tremenda resumen que Josafat le hace a Dios de todas las promesas que él ha hecho. Fíjate que Josafat no hace más que orar lo que Dios ya había dicho que iría a hacer. Pero bueno, esto no termina ahí. Versículo número 13 dice: todos los hombres de Judá
estaban de pie delante del Señor junto con sus mujeres y sus hijos, aún los más pequeños. Fíjate, aquí ya entra todo otro grupo de personas. Estaban los hombres, las mujeres, los niños, hasta los más pequeñitos. Fíjate lo que debe hacer una persona, un creyente en medio de una crisis. Ayunar, orar y confiar. Ayunar, orar y confiar. Sigo leyendo, verso 14. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Jaasiel, hijo de Zacarías, y descendiente en línea directa de Benaías, Jehiel y Matanías. Este último era un levita de los hijos de Asaf que se encontraba en la asamblea. Y dijo Jaasiel: escuchen su majestad, escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén, y escuche también su majestad. Así dice el Señor: no tengan miedo, ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes sino mía. Mañana, cuando ellos suban por la cuesta de Cis, ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán junto al arroyo, frente al desierto de Jeruel. Pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos, porque yo, el Señor, estaré con ustedes. ¡Wow! Tremendo mensaje que el Señor le da al rey y a todos los habitantes. Confíen en mí, no tengan miedo, no se acobarden. No tendrán que enfrentarse, solamente confíen en mí. Al día siguiente, dice el versículo 18, Josafat y todos los habitantes de Judá y de Jerusalén se postraron rostro en tierra y adoraron al Señor. Un ingrediente adicional, la alabanza. Entonces, como creyentes, nosotros tenemos que ayunar, orar, adorar y confiar. 4 verbos, y ojalá ustedes nos apoyen en esas 4 acciones. Número 1, ayunar. Número 2, orar. Número 3, alabar. Y número 4, confiar. Creo que de esto hemos venido hablando en los últimos servicios en esta iglesia. Tenemos que ayunar. Hemos hecho toda una jornada de varios días de oración, desde el pasado jueves hasta hoy. Esta noche, a las 7 de la noche, una vez más los espero para que oremos juntos y alabemos a nuestro Dios. Usted en casa va a terminar de leer este texto. En casa, ahora mismo, tan pronto termine este servicio, lo invito a que termine, perdón la redundancia de palabras, de leer este texto de segundo libro de Crónicas, capítulo 20, para que vea el milagro que Dios hizo. Las emboscadas de los enemigos se cayeron unas contra otros y se destruyeron entre ellos. Ojo, no estamos orando ni pidiendo la destrucción de nuestros enemigos, no se trata de eso. Pero sí se trata de que si nosotros hacemos lo que Dios dijo que hiciéramos, es decir, ayunar, orar, adorar y confiar, vamos a ver la mano de Dios obrando. ¿Sabes qué tiene que hacer un creyente en tiempos de crisis nacional? Número 1, ayunar. Número 2, orar. Número 3, adorar. Y número 4, confiar. Pasemos al segundo ejemplo. Voy a hablar de un siervo de Dios. Uno que me gusta mucho analizar es Jonás. Wow, este siervo de Dios era un hombre bastante peculiar. Acompáñame al libro del profeta Jonás y lee conmigo desde el versículo número 1. Jonás capítulo 1, verso 1. Escucha esto. Crisis nacional. Esto no es una situación pequeña. Esto una vez más es durante una crisis nacional. Jonás capítulo 1, verso 1 dice: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda,
ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Escucha esto, Dios está hablando. Dios elige a un hombre llamado Jonás y le entrega una misión, le entrega una comisión y le dice: anda a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. ¿Sabes que todo lo que ocurre en el mundo está a los ojos de Dios? Todo lo que ocurre en las grandes ciudades y en las pequeñas está a la vista de Dios. Y Dios le dice a Jonás: ve a la gran ciudad de Nínive, a esa gran ciudad, y dile que su pecado, que su maldad ha llegado a mi presencia. Sigo leyendo, verso 3. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis para huir del Señor. Hey, escúchame, Juan Carlos habló de esto el miércoles pasado. No voy a profundizar, no voy a entrar en detalles, pero sí quiero recordarte que Tarsis estaba en el lado opuesto a Nínive. Jonás recibió la instrucción de Dios. Jonás es el siervo de Dios, pero sale huyendo del Señor en dirección opuesta. Pero esta historia es tremenda. Sigue leyéndolo. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pero, y esto me encanta, el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Escucha esto, verso 5. Los marineros, aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y le dijo: ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizá Él se fije en nosotros y no perezcamos. Mira la actitud del siervo de Dios, mira la actitud del hombre de Dios. Estaba durmiendo plácidamente mientras el barco era zarandeado por las olas, mientras el barco estaba en medio de una gran crisis, en medio de una gran tormenta. Todos los demás marineros oraban, cada uno a su propio Dios. Y si usted me siguió en la lectura de la Biblia, se dará cuenta o se habrá dado cuenta que esa palabra Dios está con D minúscula, porque ellos no oraban al Dios verdadero. Pero el hombre de Dios, el que conocía el poder de Dios, estaba durmiendo en su camarote profundamente. Y el comandante, el jefe de la embarcación, tiene que bajar a buscarlo, zarandearlo, despertarlo y decir: hey, ¿tú qué estás haciendo? Todos los demás están clamando, cada uno a su propio Dios, y tú estás durmiendo. Despiértate, a ver, clámale a tu Dios, a ver si Él se compadece de nosotros y nos salva. Yo creo que este hombre, el capitán de la nave, estaba literalmente, como se dice, poniéndole una vela a cada santo, y que cada uno clamara, no importaba a quién, a ver si de pronto alguno atinaba con el que era y se salvaban. Bueno, usted conoce el resto de la historia. Lanzan a Jonás al mar, un gran pez se lo traga y finalmente lo devuelve al sitio donde Dios quería que fuera. Avance al capítulo número 3. A partir del versículo 1, este hombre recibe una segunda oportunidad de Dios para llevar el mensaje. Jonás capítulo 3, verso 1 dice: la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Jonás se fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida.
Y los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. ¿Qué hicieron los ninivitas? Ayunaron. ¿Qué se hace en el ayuno? Orar, adorar. Y creyeron en el Señor. ¿Qué tiene que hacer un hombre de Dios? ¿Qué tiene que hacer un cristiano en tiempos de crisis? Número 1, ayunar. Número 2, orar. Número 3, adorar. Y número 4, confiar. Mira, fue tal fue tan impactante lo que hicieron los ninivitas, que hasta el rey de Nínive dijo: esto funciona, que ayunen hasta los animales, dijo este hombre. Yo no sé el que pensaba que era el ayuno, pero dio la orden de que ayunaran todos, incluidos los animales. Avanza, sigue leyendo, verso 6. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive. Escucha, esto es increíble. Por decreto del rey y de su corte, ninguna persona o animal, ni ganado lanar o vacuno, probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona junto con sus animales haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira. ¡Qué tremendo eso! Eso me impacta. Cómo un rey pagano termina haciendo caso de lo que los cristianos dijeron que había que hacer. Seguramente él observó, seguramente él vio que los creyentes de esa época ayunaron, oraron, adoraron y confiaron. Y fue tan increíble eso que él mismo dijo que ayunen hasta los animales, que ayunen, oren, clamen y adoren y se conviertan de sus malas acciones. ¡Wow! Yo estoy orando porque eso ocurra en Colombia. Yo estoy orando para que eso suceda en Colombia. Pero sabes, eso sucederá cuando tú y yo, los hijos de Dios, los cristianos, demos ejemplo, ayunemos, oremos, adoremos y confiemos. Porque lo único que tenemos que hacer en medio de una crisis nacional no es salir a tirar piedra, no es salir a protestar, es ayunar, orar, adorar y confiar. Recuerda de aquí en adelante estos 4 verbos porque los vamos a seguir usando. Ayunar, orar, adorar y confiar. Eso es lo que un hombre, una mujer, un creyente debe hacer en tiempos de crisis. Y mira el resultado, versículo 10. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido en su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Qué tremendos ejemplos, ¿cierto? Primero, un rey piadoso. Segundo, un hombre de Dios que invita a su pueblo, a la gente a ayunar, orar, adorar y confiar. Y todos, hasta el dirigente, hasta el rey de esa nación. Era una nación corrupta. Nínive era una nación pecadora. Nínive era una nación impía. Y se convirtieron. ¿Por qué? Por el ejemplo que daban los creyentes. Desde el rey hasta el último. Wow. Miremos el tercer ejemplo. Se trata de la reina Esther. Una mujer espectacular. Y hemos dicho en Casa sobre la Roca, y lo recordamos hace 8 días, que las mujeres son seres increíbles. Por eso tú también tienes algo que hacer en medio de esta crisis nacional. Miremos el ejemplo de la reina Esther y busca para ello el libro de Esther. En el capítulo 3 voy a leer
¿Cuándo se desata la crisis nacional? Los 2 primeros capítulos son informativos de cómo llegó esta mujer, siendo muy humilde, siendo una mujer muy sencilla, llegó a ser la reina de una nación. Pero se desató una crisis nacional en época de la reina Esther. Y yo quiero que me acompañe a leerla. Esther capítulo 3, verso 1 dice: después de estos acontecimientos, el rey Asuero honró a Amán, hijo de Amedata, el descendiente de Agag, ascendiéndolo a un puesto más alto que el de todos los demás funcionarios que estaban con él. Todos los servidores de palacio asignados a la puerta del rey se arrodillaban ante Amán y le rendían homenaje, porque así lo había ordenado el rey. Pero Mardoqueo, que era judío para mayor señas, no se arrodillaba ante él ni le rendía homenaje. Entonces los servidores de palacio asignados a la puerta del rey le preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué desobedeces la orden del rey? Día tras día se lo reclamaban, pero él no les hacía caso. Por eso lo denunciaron a Amán para ver si seguía tolerándose la conducta de Mardoqueo, ya que éste les había confiado que era judío. Cuando Amán se dio cuenta de que Mardoqueo no se arrodillaba ante él ni le rendía homenaje, se enfureció. Y cuando le informaron a qué pueblo pertenecía Mardoqueo, desechó la idea de matarlo solo a él, y escuche, y buscó la manera de exterminar a todo el pueblo de Mardoqueo, es decir, a los judíos que vivían por todo el reino de Asuero. Una crisis nacional, una sentencia de muerte para todo un pueblo. Amán se enfureció tanto con este hombre, y por el simple hecho de ser judío, pensó que debía exterminar a todo el pueblo, a todos los judíos que existieran en los dominios del rey Asuero. Verso 7. Para determinar el día y el mes, se echó el pur, es decir, la suerte, en presencia de Amán, en el mes primero, que es el mes de Nisán, del año 12º del reinado de Asuero, y la suerte cayó sobre el mes 12º, es decir, de Adar. Escucha. Entonces Amán le dijo al rey Asuero: hay cierto pueblo disperso y diseminado entre los pueblos de todas las provincias del reino, cuyas leyes y costumbres son diferentes a las de todos los demás. No obedecen las leyes del reino, y a su majestad no le conviene tolerarnos. Si le parece bien, emita su majestad un decreto para aniquilarlos, y yo depositaré en manos de los administradores 330,000 kilos de plata para el tesoro real. Entonces el rey se quitó el anillo que llevaba su sello y se lo dio a Amán, hijo de Amedata, descendiente de Agag y enemigo de los judíos. Quédate con el dinero, le dijo el rey a Amán, y haz con ese pueblo lo que mejor te parezca. Hey, haz con ese pueblo lo que se te dé la gana. Fue lo que Asuero le dijo a Amán. Qué tremenda historia. Toda una nación sería aniquilada por el simple hecho de tener un pasaporte judío. Si avanza al capítulo 4, lea conmigo a partir del versículo 1, dice: cuando Mardoqueo se enteró de todo lo que se había hecho, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto, se cubrió de ceniza y salió por la ciudad dando gritos de amargura. Pero como a nadie se le permitía entrar a palacio vestido de luto, solo pudo llegar hasta la puerta del rey. En cada provincia a donde llegaban el edicto y la orden del rey, había gran duelo entre los judíos, con ayuno, llanto y lamentos. Muchos de ellos, vestidos de luto, se tendían sobre la ceniza. Cuando las criadas y los eunucos de la reina Esther llegaron y le contaron lo que pasaba, ella se angustió mucho y le envió ropa a Mardoqueo para que se la pusiera en lugar de la ropa de luto, pero no la aceptó. Entonces Esther mandó a llamar a Atac, uno de los eunucos del rey puesto al servicio de ella, y le ordenó que averiguara qué le preocupaba a Mardoqueo y por qué actuaba de esta manera. Así que Atac salió a ver a Mardoqueo, que estaba en la plaza de la ciudad frente a la puerta del rey.
Mardoqueo, dice el verso 7, le contó todo lo que le había sucedido, mencionándole incluso la cantidad exacta de dinero que Amán había prometido pagar al tesoro real por la aniquilación de los judíos. También le dio una copia del texto del edicto promulgado en Susa, el cual ordenaba el exterminio, para que se lo mostrara a Esther, se lo explicara y le ordenara que se presentara ante el rey para implorar clemencia e interceder en favor de su pueblo. Atad regresó y le informó a Esther lo que Mardoqueo le había dicho. Entonces ella ordenó a Atad que le dijera a Mardoqueo, escucha esto: todos los servidores del rey y el pueblo de las provincias del reino saben que para cualquier hombre o mujer que, sin ser invitado por el rey, se acerque a él en el patio interior, hay una sola ley, la pena de muerte. La única excepción es que el rey, extendiendo su cetro de oro, le perdone la vida. En cuanto a mí, dice Esther, hace ya 30 días que el rey no me ha pedido presentarme ante él. Cuando Mardoqueo se enteró de lo que había dicho Esther, mandó a decirle, escucha, esta es la parte crucial de esta lectura. Cuando Mardoqueo se enteró de lo que había dicho Esther, mandó a decirle, no te imagines que por estar en la casa del rey serás la única que escape con vida de entre todos los judíos. Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrán el alivio y la liberación para los judíos, pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Wow. ¿Sabes? Yo estoy convencido que hay gente que Dios ha puesto en el gobierno nacional, en el gobierno departamental y en el gobierno municipal, al lado o muy cercano al presidente, al gobernador o a los alcaldes. Y tu misión, si estás ahí en alguno de estos puestos, es llegar hasta esos mandatarios. ¿Quién sabe si te escuchen? ¿Quién sabe si no? Pero ¿quién sabe, le dijo Mardoqueo a Esther, si precisamente para un momento como este es que el Señor te ha colocado en el trono? Ahora escucha la respuesta de Esther. Versículo 15. Esther le envió a Mardoqueo esta respuesta: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman ni beban ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto, me presentará ante el rey por más que vaya en contra de la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue y cumplió con todas las instrucciones de Esther. ¿Qué hizo Esther? Ayunar, orar, adorar y confiar. ¿Qué tenemos que hacer los creyentes en épocas de crisis nacional? Número 1, ayunar. Número 2, orar. Número 3, adorar. Y número 4, confiar. Y segunda tarea, termina de leer el libro de Esther para que veas cómo Dios cambió todos los planes de este hombre que quería aniquilar al pueblo judío. Terminó él siendo aniquilado. ¿Por qué? Porque cuando los hijos de Dios hacemos lo que Dios nos ha enviado a hacer en tiempos de crisis nacionales, número 1, ayunar. Número 2, orar. Número 3, adorar. Y número 4, confiar. ¡Wow! Cosas ocurren. Quiero que no olvides que esta noche tenemos nuevamente una cita a las 7 de la noche para orar, para adorar, y espero que a partir de hoy confiemos plenamente en Dios. Ha sido toda una semana, desde el jueves hasta hoy, que hemos estado en esa misión. Seguramente no hemos ayunado, pero valdría la pena que en estos tiempos ayunáramos, oráramos, adoráramos y confiáramos. Wow. ¿Sabes? La Biblia en Proverbios capítulo 19, verso 21, dice: el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor.
en estos 3 casos que analizamos. Y podríamos mirar muchísimos más, pero el tiempo no nos da. Hemos visto que el corazón de los hombres generó muchos proyectos, pero que al final se cumplió la voluntad de Dios. Tenemos armas poderosísimas a nuestra disposición. El ayuno, la alabanza, la oración son armas sin comparación. ¿Sabes? Me llamaba la atención que en estos días los miembros del SMAT y los integrantes de las Fuerzas Armadas fueron, no sé cómo se dice, coartados o obligados a no usar sus armas y a cuidarse del excesivo uso de la fuerza. Bueno, nosotros tenemos unas armas de dotación que las estudiamos hace algún tiempo, pero son el ayuno, la oración, la adoración y confiar. Y para esas armas no hay límites. Excedámonos en el uso del ayuno, de la oración y de la adoración. Y vamos a ver cómo Dios cambia las cosas en este país. ¿Qué debemos hacer los creyentes durante una crisis nacional? Ayunar, orar, adorar y confiar. ¿Qué debemos hacer como iglesia durante una crisis nacional? Se lo respondo con un solo texto, segundo libro de Crónicas, ahí mismo donde estuvimos al principio, capítulo 7, verso 14 dice: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? Ayunar, orar, adorar y confiar. Es muy sencillo. Como individuos o como colectividad, lo que tenemos que hacer es lo mismo: ayunar, orar, adorar y confiar. ¿Lo puedes repetir conmigo? Ayunar, orar, adorar y confiar. Y te aseguro que esta crisis no será la última que tendremos que enfrentar. Quisiera terminar esta mañana la enseñanza con una información de vital importancia. Y quiero que me escuche y me preste mucha atención. Y desde ya lo invito a que por favor no se pierda por ningún motivo el servicio del miércoles, porque voy a hablar de este tema. Escuche, Efesios capítulo 6, verso 10. Póngale mucho cuidado a este texto y ojalá lo pudieras buscar en tu Biblia. Ojalá pudieras resaltarlo, enmarcarlo, porque esto es lo que está sucediendo hoy en Colombia y en el mundo entero. Efesios capítulo 6, verso 10 dice: por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente ante las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Señores y señoras, mis queridos hermanos, mis amigos, esta es una guerra espiritual. Lo que se está moviendo en el mundo, y Colombia no es la excepción, es una guerra espiritual. Por eso, Pablo, usado por Dios, dijo: nuestra guerra, nuestra lucha, nuestra batalla no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales malignas en las regiones celestiales. Y tenemos que ponernos toda la armadura de Dios y hacer lo que el Señor nos llamó a hacer. ¿Qué hace un hombre, una mujer, una congregación cristiana en tiempos de crisis nacional? Número 1, ayunar. Número 2, orar. Número 3, adorar. Y número 4, confiar. Cierra tus ojos por un minuto esta mañana y acompáñame a orar, a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Padre, yo quiero darte gracias por tu palabra esta mañana. Yo quiero pedirte con todo mi corazón en este día que tomes el control de este mundo, que tomes, Señor, el control de todas las situaciones que se están viviendo en este momento en el mundo entero.
Pero particularmente, Señor, queremos clamar por nuestro país y de manera específica por nuestra ciudad. Dios, hay una batalla espiritual, hay una lucha espiritual muy, muy poderosa que se está desenvolviendo en las regiones celestiales. Eso es una batalla en contra de nuestro país, en contra de nuestras gentes, Señor. Se ha dicho incluso que el objetivo para poder invadir Suramérica con este nuevo orden mundial es destruir a Colombia. Y por lo tanto hoy, Señor, hoy todos los hombres y mujeres, los adultos y los jóvenes, incluso los niños, nos ponemos en pie de guerra espiritual. Nuestra guerra no es una guerra convencional, porque nuestra lucha, nuestra batalla no es contra seres humanos, sino es contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas malignas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Y hoy, Señor, nos ponemos toda la armadura para poder resistir y para poder guerrear y para poder pelear esta buena batalla de la fe. Gracias, Señor, por cada persona que nos está escuchando en esta mañana. Bendícelos, Señor. Guarda sus vidas, protege sus familias. Pero que entendamos todos de una vez por todas que nuestra responsabilidad en medio de una crisis nacional es ayunar, orar, adorar y confiar. Y que si nosotros hacemos eso, wow, es muy probable, porque tú nos lo has mostrado a través de tu palabra, que aún los dirigentes y los gobernantes se vuelvan hacia ti y confíen en ti. Y entonces, como ocurrió en Nínive, wow, tú tomes la decisión de no destruir esa ciudad que a causa de su pecado y su maldad había sido sentenciada a la destrucción. Oramos por Colombia, Señor. Oramos por nuestra ciudad, Señor mío. Oramos por nuestro departamento. Y te pedimos, Dios, te pedimos que todos los antioqueños y los colombianos se postren ante ti, Dios, y reconozca y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es bajo la guía de tu Espíritu Santo, en tu precioso nombre, Jesús, y en acción de gracias que oramos. Amén, amén y amén. Familia, ¿qué tenemos que hacer los creyentes en medio de una crisis nacional? Sencillo: ayunar, orar, adorar y confiar. Ahora quisiera hablarle por un minutito a aquellas personas que hoy se conectaron por primera vez con nuestra transmisión, que hoy escucharon por primera vez un mensaje cristiano basado en la Biblia. Si tú te conectaste por primera vez el día de hoy, quiero darte la bienvenida. Quiero decirte que nos encanta que hoy hayas aceptado la invitación y hayas escuchado este mensaje. Pero no es suficiente con escuchar un mensaje. No es suficiente con ver una transmisión. Para que tu vida cambie, es necesario que la entregues en manos de Dios, que la pongas en manos de Dios. Cuando tú haces eso, ocurren tres cosas. La primera, todos tus pecados quedan perdonados. La segunda, Dios te da entrada directa al reino de los cielos el día que partas de este mundo a su presencia. Y finalmente, número 3, Dios te dará la posibilidad de vivir una nueva vida en esta tierra. O sea que es una excelente decisión, es una extraordinaria decisión. Si quieres hacerlo, yo te voy a indicar cómo hacerlo. Pero también es muy probable que haya personas que no es la primera vez que se conectan con nosotros, pero nunca han hecho esta oración. Si hoy quisieras hacer con nosotros esta oración, por favor, por un minuto cierra tus ojos y repite después de mí esta oración. Escucha, la Biblia dice que si tú declaras con tu boca, creyendo en tu corazón, que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios lo levantó de entre los muertos, eres salvo. Una declaración con la boca de algo que crees en tu corazón. Por eso
Escucha cada frase y como resultado de creerla, repítela con voz audible. Cierra tus ojos para que nada te distraiga y repite después de mí: Señor Jesucristo, creo con todo mi corazón que tú eres el Hijo de Dios, que viniste a este mundo por amor a mí y que en una cruz entregaste tu vida para perdonarme y salvarme y resucitaste para darme una nueva vida. El día de hoy te abro mi corazón y te invito a mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados y declaro que tu sacrificio en la cruz me limpia completamente y mi pasado no existe más. A partir de este momento soy una nueva persona. Padre Celestial, gracias por escucharme. Amado Jesús, gracias por perdonarme y salvarme. Espíritu Santo, dame ahora todo el poder de Dios y ayúdame a ser la persona que Dios quiere que yo sea. En tu santo nombre, Jesús, he orado. Amén y amén. Mis amigos, la Biblia dice que si ustedes hicieron esa oración con todo el corazón, hoy han nacido de nuevo. Bienvenidos a la familia de Dios. Para nosotros será un honor, un privilegio, un gozo extraordinario si nos permiten saber que hicieron esta oración. Allí en la pantalla van a encontrar un número de WhatsApp o un correo electrónico. Escríbenos a través de cualquiera de esos dos medios, correo electrónico o el WhatsApp. Cuéntanos que hiciste esa oración el día de hoy y nosotros a vuelta de correo te enviaremos una información sobre la iglesia, qué es Casa Roca, en qué creemos, para que nos conozcas un poquito más, y adicionalmente te vamos a enviar los primeros pasos en la vida cristiana. Es un placer para nosotros que te hayas comunicado con nosotros. Si tienes alguna petición de oración, si quieres hacer algo, quieres que te contactemos también, por favor, escríbenos al correo o al WhatsApp que aparece en la pantalla. Bienvenido, bienvenida. Esta es tu casa.